Como cristianos hemos comprendido la importancia que tiene la meditación de la palabra de Dios continuamente. Esto impacta grandemente en nuestras vidas para que nuestras conciencias y nuestros corazones queden completamente sujetos a la voluntad de Dios. La meditación de las Escrituras es de suma importancia en el diario vivir, pues a través de esta nuestros corazones son completamente transformados para ser moldeados a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy continuaremos con la meditación de la epístola de Santiago. A través de esta epístola nosotros podemos comprender de una manera práctica lo que Dios quiere para nuestras vidas. En esta ocasión estaremos meditando en el capítulo 1, versículos de 2 al 4 de esta misma epístola. El día de hoy hemos puesto por título a este tema, a esta predicación, la prueba de la fe. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu preciosa palabra, Señor. Porque a través de ella, Señor, nuestros corazones son completamente transformados para tener una vida de comunión contigo, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido quien tomó la iniciativa, Dios, de amarnos para que nosotros, Dios, pudiéramos amarte a ti. Ese es un regalo precioso, Señor. Te ruego que tú el día de hoy prepares nuestros corazones, Señor, para poder meditar en tu palabra, para poder aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Y que seamos, como lo describe Santiago, como hombres que tienen una fe viva. Te ruego, Dios, que nuestra fe sea viva. Gracias por tu fidelidad. Pon en mí tus pensamientos. Que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta epístola, después de la salutación que estuvimos viendo nosotros la semana pasada y cuando nosotros pudimos comprender el marco general de esta epístola, abre el camino de una manera en la que poco nosotros quisiéramos meditar, o en la que quizá en la actualidad es un punto que no es muy aceptado por la comunidad cristiana. Es verdad que no queremos probablemente tocar el tema de lo que nos dice Santiago en estos versículos. En esta epístola, enseguida de la salutación, hace referencia a un tema que poca aceptación tiene entre los creyentes en la actualidad, el tema de las pruebas. Santiago abre camino en esta epístola haciendo hincapié en las pruebas, y como lo leímos hace un momento en los versículos, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien es cierto que en la actualidad entre el pueblo cristiano no es muy común que se toque el tema de las pruebas. Santiago escribe la epístola a cristianos judíos, a quienes llamaba él mismo hermanos, quienes habían sido expulsados de sus hogares y de sus posesiones. Sin duda alguna, estos hermanos conocían claramente la magnitud de una prueba, y Santiago se refiere a ellos como hermanos. Alguien que estaba completamente relacionado con las pruebas, con las aflicciones. Pues recordemos lo que vimos la semana anterior, que Santiago se refiere a ellos como las 12 tribus que están en la dispersión, personas que habían sido completamente alejadas de sus posesiones, que estaban viviendo una continua tribulación, una continua opresión. Y Santiago abre camino diciendo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. A lo largo de esta epístola nosotros podemos ver que Santiago hace referencia a hermanos que sufrían opresión por los ricos y quienes eran llevados a los tribunales
eran hermanos que sufrían calumnias por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el capítulo 2, en el versículo del 6 y 7. Dice la palabra: hermanos, ¿habéis afrentado al pobre? ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Las personas a las que Santiago se estaba refiriendo eran personas que conocían completamente las aflicciones y las pruebas y las duras penas del caminar cristiano. La primera exhortación que vemos que Santiago hace a quienes les escribe es que deben regocijarse. La primera exhortación que nosotros podemos comprender o podemos ver, que Santiago hace es que ellos deben de regocijarse. El gozo que Santiago pide en esta exhortación no es un gozo producido por algo que es espontáneo, sino que es un gozo superior, un gozo total, un gozo que se puede experimentar aún en medio de las pruebas. Como podemos ver, aunque los tiempos son diferentes, las pruebas siguen siendo algo que ocupa la vida de los cristianos. Aunque los tiempos son diferentes, aunque la época es diferente, las pruebas siguen siendo algo que ocupa una parte de la vida de los cristianos. Las presiones que se experimentan en nuestra época pueden ser distintas, pero lo que Santiago nos deja ver es que el resultado de las pruebas es el mismo. Y Santiago dice: tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y a lo largo de esos 3 versículos nosotros podemos ver que Santiago nos muestra que el resultado de las pruebas es el mismo resultado que vivieron los hermanos a los que Santiago estaba escribiendo específicamente, como lo que tú y yo vamos a tener como resultado cuando nos encontremos en medio de las pruebas. Esta es una prueba que se produce en nuestro diario vivir. Estas presiones a las que Santiago hacía referencia en su epístola pueden ser diferentes a lo que vivimos el día de hoy por el contexto social, por la era tecnológica, qué sé yo, por cualquier cosa que nos invade. Pero el resultado de todo esto es exactamente el mismo. Y la finalidad del día de hoy es que podamos comprender a qué se refiere Santiago cuando hace la exhortación de tener sumo gozo en medio de la prueba. Definitivamente, en la vida de los cristianos hay pruebas, hay dificultades, y podemos comprender que el fin de la dificultad es probar nuestra fe. Bien, aquella idea de que los cristianos no tienen por delante una vida con dificultades queda completamente anulada por lo que en esta misma epístola se nos muestra. Definitivamente hay pruebas en nuestras vidas. La expresión "cuando os halléis" viene a silenciar la voz de aquellos que prometen una falsa vida de abundancia y de victoria en el pueblo de Dios. Santiago deja claro: cuando os halléis, lo cual nos muestra que sin duda alguna las pruebas vendrán a nuestra vida. Esto es suficiente para silenciar la vida de aquellas personas que prometen una vida en el cristianismo o una vida en el cristiano con una falsa vida de abundancia y de victoria entre el pueblo de Dios. De ahí que el autor, al dirigirse a judíos cristianos, abarca en su mensaje a toda la gente a lo largo de los siglos pasados y los siglos que vendrán hasta el regreso de Cristo. Es seguro que ya experimentamos en algún momento de nuestras vidas, es seguro que experimentaremos pruebas en nuestra vida, o incluso es seguro que el día de hoy tú estés experimentando una prueba o una dificultad en tu vida. Pero en principio la expresión que Santiago nos hace de tener
por sumo gozo parecería una manera extraña de dirigirse a los destinatarios de la epístola. Esto puede sonar algo fuera de lugar si consideráramos desde dónde estaba escribiéndose esta epístola, desde la tranquilidad de Jerusalén. Esta carta hacía referencia o iba dirigida a un pueblo disperso que se encontraba en diferentes pruebas. Parecería que Santiago ignora las dificultades diarias que la gente enfrentaba. Sin embargo, esto que Santiago menciona de tener por sumo gozo es un ofrecimiento de palabras de aliento. Esto es una exhortación a la gente a gozarse. El día de hoy, tú y yo estamos recibiendo una invitación a gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Como lo vimos, esta es una carta que tiene su aplicación para los cristianos de este tiempo y de aquellos que vendrán. En realidad, las pruebas no son iguales para cada creyente. Cada uno de nosotros podría estar viviendo una prueba diferente, con un contraste diferente, en un tono diferente. Sin duda alguna, las pruebas son diversas y no todos los cristianos podamos o viviremos las pruebas en el mismo orden, de la misma manera, ni en la misma intensidad. Sin embargo, lo común es que la prueba, la aflicción, la tribulación, sí estará presente en nuestras vidas. Es importante que estemos conscientes para que el día en que ellas se presenten, nosotros podamos identificarlas y tener sumo gozo realmente cuando estemos en medio de ellas. Llama la atención que nuestro Señor describe la vida de la verdadera felicidad como aquella que está unida a las aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, en las bienaventuranzas, hace referencia a que una vida de felicidad también incluye llorar, hambre, sed de justicia, padecer persecución, vituperios, que se digan toda clase de males en nuestra contra, mentiras en nuestra contra. Sin duda alguna, nuestro Señor nos muestra que la felicidad o el hombre bienaventurado también tendrá aflicciones en su vida. La esencia para gozarnos y alegrarnos se encuentra en nuestro galardón en los cielos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gozo que nosotros debemos de tener en medio de las tribulaciones se debe de encontrar en que nuestro galardón es grande y es un galardón que se encuentra en los cielos. Y Pablo lo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. En principio esto es un imperativo, esto es un mandamiento que Dios nos dice que cada uno de nosotros debe de tener gozo en su vida, debe de tener alegría. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El gozo es cuando estamos en las diversas pruebas. Experimentar ese gozo en la aflicción es una marca de nuestra confianza en el Señor. Mantengamos el gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, pues son una muestra, esto es una muestra de nuestra confianza en Cristo. Algo que también Santiago nos muestra es que en el versículo 2 también Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, lo cual significa que debemos de tener gozo en cualquier tipo de prueba. Veíamos que las pruebas pueden venir en cualquier color, en cualquier intensidad, y cada cristiano tendrá un tipo de prueba diferente, pero sin duda alguna lo que Santiago nos dice es que debemos de tener gozo en diversas pruebas, en todo tipo de pruebas. Aquellas circunstancias que pueden causarnos angustia son las adversidades que Dios utiliza para cumplir el propósito de probar la fe del creyente. Aquellas dificultades, aquellas angustias que pueden causarnos
un pequeño desbalanceo en nuestra vida, son cosas que Dios utiliza para cumplir sus propósitos y probar así nuestra fe. Seguramente las pruebas vendrán a nuestras vidas en diferentes formas, en diferentes modos. Y por citar algunas, alguien podría estar pasando el día de hoy una prueba con una falta de empleo, presión por nuestros círculos seculares, por ceder ante las falsas ideologías, problemas en el hogar, quizá padres irresponsables o hijos desobedientes, luchas contra nuestro pecado. Alguien podría estar podría estar pasando un tiempo en donde está siendo motivo de bullying. Alguien podría tener acoso por proclamar nuestra fe. Esto es un tipo de persecución. El acoso por proclamar nuestra fe es un tipo de persecución. Alguien podría tener tribulación o angustia o estar padeciendo algún sufrimiento porque se ha vuelto un esclavo de la tecnología, porque se ha vuelto un esclavo de las redes sociales y ha visto que su tiempo se malgasta permaneciendo más tiempo ahí, menos tiempo con el Señor. Alguien podría estar siendo atribulado porque está sufriendo angustias o porque está sufriendo injusticias. Alguien más podría estar pasando un periodo de prueba, de tribulación, porque tiene oraciones sin contestar. Como podemos ver, las pruebas son diversas, las pruebas son diferentes. Cada uno de nosotros vivirá la prueba conforme Dios así lo quiera poner, en una intensidad diferente, en un modo diferente, en un tiempo diferente, pero sin duda alguna Dios utilizará esa prueba, esa adversidad, para cumplir su propósito de probar nuestra fe. Ningún creyente ha recibido una garantía de que su vida estará libre de cualquier tipo de prueba o que será una vida completamente pacífica. Todos experimentamos dificultades, problemas, pesares de algún tipo u otro. Todos y cada uno de nosotros experimentamos dificultades, problemas, pesares de algún tipo o de otro. Nadie puede escapar de las dificultades porque nadie controla las circunstancias que provocan esas dificultades. Imaginemos por un momento que se nos presenta una situación sumamente complicada o que nos encontramos en un tiempo en donde la enfermedad está atacando nuestro cuerpo o el de algún ser querido, algún ser amado. ¿Deberíamos nosotros exclamar gloria a Dios cuando nos ha llegado la tempestad? Con frecuencia nuestra primera inclinación es cuestionar a Dios. Comúnmente nos encontramos con situaciones que causan frustración, dificultad, adversidad. Con frecuencia el creyente tropieza con las circunstancias y en vez de alabar a Dios, muchos cristianos se vuelven cínicos, escépticos y hasta caen en un profundo estado de depresión. La pregunta aquí era, en medio de la dificultad, ¿realmente nosotros debemos de exclamar gloria a Dios por la dificultad que estoy experimentando? La respuesta debería de ser sí. Santiago dice, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas, pero la realidad es otra. Muchas veces nos volvemos personas que se hacen escépticas, pensando que en realidad Dios no tiene el poder para responder nuestras peticiones o sacarnos de un momento de dificultad. Algunos otros caen en un profundo estado de depresión. Si somos fácilmente influenciados por las circunstancias, entonces nuestra roca no está en Dios, sino en las circunstancias. Si nosotros somos fácilmente influenciados por las circunstancias, entonces nuestra fe no está en Dios, sino en las circunstancias. Si somos influenciados fácilmente por las circunstancias, deberíamos nosotros de considerar de quién estamos dependiendo, si de las circunstancias o de nuestro Salvador. También podemos notar que esta es una fe que perfecciona,
una fe que se perfecciona, una fe que perfecciona al creyente. Los siguientes dos versículos, el 3 y el 4, nos muestra Santiago que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los siguientes versículos representan una cadena en donde lo que se pone a prueba es la fe por medio de las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, el verbo saber es la clave para poder comprender el alcance de estos dos versículos. El creyente sabe que las circunstancias, el creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por mera casualidad o por eventos aleatorios, sino que cree que todo viene de Dios bajo un propósito específico para su vida. Como creyentes sabemos que sea cual sea la situación que atravesamos, nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él no envía pruebas a nuestras vidas que no sirvan solo como sufrimiento para nosotros, sino que envía pruebas para probar nuestra fe. Creemos que tiene completo control de cada situación y Dios nos da exactamente lo que necesitamos para que sus propósitos se cumplan. Dios nos da alegrías y nos da penas. Dios nos da dificultades, pero también nos da triunfo. Nuestra fe es probada para hacernos pacientes. Dios cumple un propósito en nuestras vidas en donde nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo anterior, nosotros pudimos observar que se habla de las pruebas. Y aquí en el versículo 3, el término prueba es una explicación adicional, o dicho de otra manera, confirma que las pruebas por las cuales se puede estar atravesando estas diversas pruebas tendrán como resultado la paciencia por la prueba de nuestra fe. Las diversas pruebas tendrán como resultado la paciencia por la prueba de nuestra fe. Y veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, esta es la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si hay algo que se está produciendo en tu vida en estos momentos de prueba, es la refinación de tu fe, la que es mucho más preciosa que el oro. Tu fe, al estar siendo probada, es como si el oro estuviera pasando por el fuego para quitar cualquier impureza que sea ajena al metal. Del mismo modo, Dios purifica la fe del creyente. Del mismo modo, Dios purifica tu fe y mi fe, quitando así el pecado de nuestras vidas. Al final de la prueba, la fe se verá afectada sin duda alguna en algún sentido, pues es activa. De otro modo, nuestra fe sería muerta. De una u otra manera, nuestra fe se verá afectada. En algún sentido, nuestra fe estará modificada, nuestra fe estará fortalecida o nuestra fe estará debilitada. Si queremos una fe fortalecida, debemos de tener una fe activa. De otro modo, nuestra fe sería una fe muerta. Versículo capítulo 2, versículo 17 de la misma epístola de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe es una fe activa.
La prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia es una cualidad del hombre o mujer que destaca entre muchas cualidades, especialmente en este tiempo en donde todo mundo va deprisa y todo se quiere demasiado rápido. Especialmente en este tiempo, la paciencia es una cualidad muy especial en el hombre o la mujer. La paciencia no es algo como un tipo de resignación. La paciencia no es algo como un tipo de resignación. Las escrituras nos dejan ver la magnitud de la paciencia. Y si nosotros pudiéramos mirar en las escrituras acerca de la paciencia, nosotros veríamos a Job y su larga espera en medio de una prueba grande de su fe. Podríamos ver a Abraham cuando fue probado para ofrecer a Isaac, o Josué y su vida de aflicción en Egipto. Sin duda alguna, la paciencia es algo que nos debe de caracterizar como creyentes, como cristianos. La paciencia no es sinónimo de resignación. Lo que Santiago está plasmando en esos versículos es que la prueba produce paciencia. Esta no es resignación. La resignación es pasiva y nos lleva a la derrota. La paciencia, por el contrario, es activa y requiere de nuestro esfuerzo como una muestra de fe y lucha. La resignación es pasiva. La paciencia es activa y requiere nuestro esfuerzo como una muestra de fe y lucha. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La resignación resulta en derrota, la paciencia resulta en triunfo. La esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La resignación resulta en derrota, la paciencia resulta en triunfo. Debemos confiar en que Dios nos dará todo lo necesario para poder estar fuertes en medio de las múltiples pruebas. Debemos confiar en que de Dios vendrá la ayuda en medio de las múltiples pruebas y que de Él vendrán los medios para poder superar el periodo de prueba. Aquel que posee la virtud de la paciencia tiene un seguro refugio en Dios por medio de la fe y activamente busca ser paciente en su totalidad, en todo momento, en toda situación, en cualquier día y en cualquier circunstancia. Aquel que es completamente paciente no permanece alejado de los propósitos de Dios y del cumplimiento de su voluntad en medio de las pruebas. Aquí es importante que reflexiones en esta pregunta. ¿Te has enfrentado a pruebas que te han hecho variar en tu fe? ¿Has tenido pruebas que te han hecho variar en tu fe? Si este es tu caso, activamente reconcíliate con Dios y busca aquella paciencia que es completa. Activamente reconcíliate con Dios y busca aquella paciencia que es completa. Aquella paciencia a la que se refiere Santiago, esa paciencia. Santiago pide la palabra
Santiago repite la palabra paciencia en los versículos 3 y 4 y lo que nos muestra es la importancia que tiene este concepto en la epístola. La paciencia que Santiago describe en estos versículos es una que no está a medias y que tampoco se va apresurada por nuestras motivaciones, sino que es aquello que no se apresura y se va madurando en el propio tiempo de Dios. La paciencia a la que Santiago se refiere es una paciencia que no está sujeta a nuestro tiempo, sino que está sujeta al mismo tiempo de Dios. Esta paciencia va madurando conforme al tiempo de Dios. Por ejemplo, no podemos comer un buen fruto si este primero no está en su temporada. Después se forma una flor, crece y pasa todo el proceso de maduración hasta que esté listo. Algo similar pasa con la paciencia en la prueba. Si le ponemos fin al fruto durante el periodo de madurez, el resultado no será el que esperemos. Así pasa con la paciencia. La paciencia es algo que debe de madurar paulatinamente, que debe de madurar no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. La maduración de la paciencia tendrá como resultado la cabalidad y la perfección. Pablo, por poner un ejemplo acerca de la paciencia, Pablo rogó 3 veces que le fuera quitado el aguijón, pero Dios le respondió que le bastara su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Que te baste la gracia de Dios, que nos baste la gracia de Dios en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras aflicciones. Su gracia es aquella que nos debe de bastar, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es decir, no quieras abruptamente interferir en el plan de Dios en tu vida. Persevera durante tus dificultades para que la obra de Dios sea culminada en tu vida. No quieras abruptamente interferir entre el plan de Dios en tu vida. Persevera durante tus dificultades para que la obra de Dios sea culminada en tu vida. Y ahora vamos a Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadidos, dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un consuelo que tú y yo deberíamos de tener. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios fue el que comenzó en ti la obra. Dios fue el que comenzó en mí la obra y Dios mismo se encargará de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Qué seguridad tenemos en el Señor? Él es el que comenzó en nosotros la buena obra y Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo mismo sucede con la paciencia. Dios nos prosperará en medio de las tribulaciones, pues aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El término perfeccionar, perfecto, perfeccionará, aparece en los versículos citados anteriormente. Y Santiago en el versículo 4 muestra que como resultado de una paciencia activa, vendremos a ser perfectos y cabales. Santiago en el versículo 4 dice más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La muestra es de que la paciencia nos lleva a entender que nosotros tenemos como resultado una perfección y una cabalidad. Hemos de entender que las Escrituras nos llaman a nosotros a ser perfecto como nuestro Padre es perfecto.
Las Escrituras nos llaman a nosotros a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Sin embargo, el ser perfecto no significa que nosotros estaremos sin pecado. Para Santiago, el término perfecto es ser maduro. De la misma manera, cabal es sinónimo de madurez. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El fin de la paciencia será nuestra madurez. Todo esto se encierra de manera completa en que las pruebas, la paciencia, la madurez nos llevan a estar completos. Cultivar de manera muy especial durante la angustia estos puntos nos lleva a poder entender lo que Santiago dice, sin que os falte cosa alguna. Esto no es que no habrá más pruebas o necesidad, sino que encontraremos la plenitud y una vida, una completa satisfacción que solo puede ser producida al permanecer completamente aferrados al Padre. Ser completo expresa el concepto de que todas las cosas y cada parte de nuestra vida funcionan para un bien, para los propósitos de Dios. Pasada la prueba, habremos de tener una fe refinada, habremos conocido la paciencia que se forma en el tiempo de Dios y habríamos madurado al punto de estar completos sin falta de alguna cosa. Dios nos ha dado todas las cosas para perseverar. Él nos ha equipado plenamente, seguro que podemos perseverar en la fe. Seguro que podemos nosotros ser fuertes en la fe. Bien, terminemos el día de hoy meditando en lo siguiente. ¿Alguien puede decir que pertenece a alguna institución educativa? O alguien puede decir soy estudiante, pero hasta que una persona rinda pruebas en una institución, hasta que vea el fruto de su trabajo, podrá ser llamado estudiante de dicha institución, de una institución prestigiosa. Lo mismo pasa con nuestra fe, con nuestra vida cristiana. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, cuando nos enfrentamos a las aflicciones, a las preocupaciones y salimos victoriosos de ellas, entonces podremos decir con una total seguridad que somos hijos de Dios. Dios nos bendiga en este día y que su palabra quede completamente cimentada en nosotros. Oremos. Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te suplicamos que tú la bendigas, Señor, que hagas que nosotros, Señor, fructifiquemos y nos afirmemos en nuestra fe, si es que en estos momentos en nuestras vidas hay angustia, Dios. Gracias por tu fidelidad. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchachos, nos vemos pronto. Recuerden, mediten la palabra. Los extrañamos muchísimo. Esperamos en el Señor que esto pase pronto y podamos estar juntos nuevamente dándole la gloria a Dios. Dios los bendiga, chicos.